Hola amigos, buenos días. El vídeo de ayer recibió muy pocas visitas, pese a lo importante que era, porque os dejé un enlace sobre un blog de libros que tengo con más de 3.300 libros que lo podríais descargar y aprovechar, pero no os preocupéis porque os lo volveré a dejar en la descripción del vídeo, que es donde lo encontraréis en la parte de abajo del vídeo, los que estáis mirando YouTube. Bueno, pues el tema de hoy pues, son las manifestaciones. Han surgido una serie de manifestaciones a nivel nacional, manifestaciones ya no convocadas por partidos políticos, sino convocadas de manera espontánea por parte de las redes sociales. Empezaron hace unos días, la semana anterior, en la sede del Partido Socialista en Madrid, de la calle de Ferraz, y se presentaron muchos furgones de policía, demasiados, y muchísimos policías, demasiados, que para una cosa así de manifestarse delante de la sede de un partido político, porque esto eran unas protestas contra Pedro Sánchez y sus políticas, pues se presentaran tantos y tantos policías antidisturbios, como si más bien pareciera que trataban de impedir un atentado terrorista, pues demasiado exagerado, porque esta cantidad de policías, para lo que el gobierno les interesa, sí mandan la policía para reprimir la manifestación, pero no mandan policías, por ejemplo, en la frontera, en donde se cuelan inmigrantes y entran a miles y miles. Pero bueno, esto el tema de los inmigrantes es que el gobierno expresamente le interesa que en España entren inmigrantes, inmigrantes sin control, cantidad enorme de inmigrantes ilegales, de los que no sabemos nada, no sabemos su nivel de estudios, no sabemos si están preparados para una profesión para trabajar, no sabemos si tienen antecedentes penales, no sabemos qué mentalidad tienen, porque por la mayoría de África, donde proceden esta inmigración, pues son musulmanes. Y la religión musulmana, la cultura musulmana, es una manera de ser incompatible con nuestros valores de libertad, con nuestros valores de entender pues, el sistema político del país como una democracia, con sus maneras de entender el concepto que tienen de las mujeres, por ejemplo, pues este gobierno lo tolera y lo consiente. Pero bueno, estas manifestaciones ahora están surgiendo de manera espontánea y se van extendiendo más. Pero no dejaré de largo que lo de Madrid de la semana anterior fue una manifestación espontánea y convocada por redes sociales y pues casualmente salió Esperanza Aguirre, que fue una de las presidentes de la Comunidad de Madrid, ya que esta manifestación era en Madrid mismo. La policía reprimió de tal manera a personas ya mayores de edad, personas de 70 o más años, 5 o 6 policías para coger a una persona anciana prácticamente de más de 70 años. Y bueno, pues lo cogió, parece que para identificarlo. Y no sé, supe lo que pasó. Pero no se atrevieron a coger, por ejemplo, a Esperanza Aguirre, que en la manifestación intentó cerrar el tráfico. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que para personas pacíficas, para españoles, la manifestación, la policía la reprime mucho. El gobierno de Pedro Sánchez y su ministro Fernando Grande Marlaska reprimen mucho las manifestaciones cuando son españoles y cuando son gente pacífica. Sin embargo, cuando son manifestaciones, por ejemplo, en favor de Palestina, manifestaciones contra Vox, cuando están dando un mitin, manifestaciones de los separatistas, de los CRC, que son el Comité de Defensa de la República, que se llaman, pues que son un tipo de gente, son unos agitadores que cortan las calles, rompen contenedores, los queman y hacen diversidad de actos de vandalismo y la policía no interviene como tiene que intervenir, porque para el gobierno, para Pedro Sánchez y para su ministro Marlaska, pues según qué manifestación y según qué manifestantes tienen que tener un trato u otro. Y ahora se van a reproducir estas manifestaciones contra Pedro Sánchez.
en varias capitales de provincias. Por ejemplo, se ha dicho que la que ha habido en Córdoba, pues han asistido muchos miles de personas y se van a hacer manifestaciones contra las sedes del Partido Socialista en muchas ciudades de España. Van contra Pedro Sánchez y contra sus nefastas políticas, porque lo que está haciendo Pedro Sánchez está muy mal. Quiere subir de manera brutal los impuestos. Quiere aplicar la Agenda 2030 que no nos favorece para nada a España. No está haciendo nada contra la delincuencia y además hace unas leyes para favorecer a los delincuentes. Su gobierno ha sacado a muchos delincuentes de la cárcel con la ley del solo sí es sí. La ley de vivienda pues facilita la ocupación, los ocupas. Las cárceles del país están saturadas de delincuentes, sobre todo de delincuentes inmigrantes. Está subastando España y la está vendiendo a cualquier precio. No le importa endeudarse y no le importa subir más los impuestos, cuando los españoles ya están bastante asfixiados a impuestos y la deuda pública española ya ha alcanzado unos niveles preocupantes. Está haciendo maniobras políticas que pretende controlarlo todo. Está socavando el Estado de Derecho y está socavando también la división de poderes, porque en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, pues está poniendo a personas afines. Está controlando el CIS, está controlando correos, está controlando la empresa Indra, que es la que hace el recuento de los correos. Está controlando los medios de comunicación, regándolo con muchísimos millones de los contribuyentes. Está controlando, pues, ONGs que las riega también con muchos millones. ONGs de todo tipo, convirtiéndoles en organizaciones clientelares. Y está haciendo mal toda una serie de cosas. Ha hecho que los precios suban mucho. Quiere poner nuevo impuesto de autopistas, de carreteras. Quiere poner todo tipo de nuevos impuestos y quiere subir los que ya hay. Y mientras tanto ocurre esto, España se va empobreciendo cada vez más. Va teniendo menos libertades y ya va entrando miedo de que España acabe convirtiéndose en una dictadura. Porque con los telemanejes políticos, las maniobras políticas, pues Pedro Sánchez está intentando que poco a poco sea posible. Y a esto va. Entonces, pues se protesta contra Pedro Sánchez, que no debería pactar con los que prácticamente son los enemigos de España. Son los separatistas, tanto los de País Vasco como de Cataluña y algunos de Galicia. Bloque Nacionalista Gallego, Bildu, PNV, Esquerra Republicana y Junts. Son los separatistas, digamos, entre comillas, los enemigos de España, con los que no debería de pactar. España se está manifestando contra Pedro Sánchez y ahora veremos cómo le va el debate de investidura, a ver si llega o no llega a acuerdos, y si es que llega a acuerdos, pues supongo que en este debate de investidura le harán explicarse, le harán pronunciarse en el sentido de cómo está subastando España y cómo quiere aplicar este programa político, no cual pues España cada vez va a por peor, que precisamente por esto se están haciendo estas manifestaciones aquí en España. Y por otro lado, el líder de la oposición pues está como calladito, prácticamente no hace nada, prácticamente no se pronuncia. ¿Y eso por qué? Pues porque tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo sirven a los mismos propósitos, que son la Agenda 2030. Y todo el malestar que está ocurriendo en España en estos últimos años, subidas de impuestos, prohibiciones, restricciones, pérdida de libertades, malas leyes, invasión de inmigrantes y muchas cosas más. Todas estas cosas más que están ocurriendo en España tienen detrás los propósitos de la Agenda 2030. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se va a aplicar también en esto. Porque, por ejemplo, en el tema de subastar España, pues cuando ocurrió el golpe del 1 de octubre del año 2017, en la que el Parlamento de Cataluña quiso que Cataluña se separara de España, pues el papel del Partido Popular fue muy laxo y fue muy flojo. No se dio ni tiempo de depurar responsabilidades, inmediatamente
de haber aplicado el artículo 155 de la Constitución, pues convocó nuevas elecciones autonómicas en Cataluña y salieron prácticamente los mismos resultados, con una mayoría por unos pelitos a favor de los separatistas. Aunque ahora las encuestas en Cataluña, los partidos separatistas han perdido mucho fuelle. Y si hubiera elecciones en este mismo momento, creo que la composición del Parlamento catalán, pues no habría una mayoría de separatistas. Pero bueno, esto está a la actualidad del día y si consideráis que Pedro Sánchez está haciendo muy malas cosas, protestar, y no os dejéis tocar ni las narices ni los huevos. Intentad protestar o apoyar a los manifestantes que se vayan a manifestar en las sedes de los partidos socialistas, o sea, contra Pedro Sánchez, de todas las ciudades y pueblos de España donde el Partido Socialista tenga su sede, su local, aunque sea en un pueblo, aunque sea en una ciudad. Bueno, pues como os dije al principio, no desaprovechéis el vídeo que hice ayer. Intentad mirarlo y porque en este vídeo os estoy hablando de este blog que tengo de libros para que los podáis aprovechar. De todos modos, os dejaré el enlace de este blog de vídeos por si queréis descargar libros, que os dejaré abajo, en la parte de abajo de la descripción del vídeo en YouTube. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo. Adiós.